LTV es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Todo es Posible, un programa de la Iglesia de la Ciudad de Reconquista, norte de Santa Fe. Quien te habla, el pastor Daniel Caramuti, en los estudios de LTV Regional, en la ciudad de Avellaneda, pegadito a Reconquista, en este lindo norte santafesino, donde, bueno, tenemos la posibilidad de grabar el programa. De paso decimos que el programa no es en vivo, sino en diferido. Y estamos saliendo también bajo la señal de Canal Luz para toda la República Argentina y países limítrofes, sumando amigos, sumando familias, gente que nos sigue en los distintos horarios en que estamos saliendo. Y justamente porque quizás el tema que tocamos en nuestros programas, que tiene que ver con fe y tiene que ver con este apasionamiento con Dios, es para que de alguna manera podamos lograr dejar encendida una llama de esperanza, ¿no?, en quienes nos oyen. Yo considero que Jesús, cuando Él hablaba, obviamente era un mensaje muy directo, ¿no? Su mensaje era: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, pero también era un mensaje esperanzador hacia gente que necesitaba un toque fresco de Dios en sus vidas. Vivimos en una Argentina compleja en este tiempo, que de pronto nos ha hecho cambiar modos de vida. Mucha gente ha quedado sin trabajo, otras están un poco con incertidumbres por las deudas que tienen. Y bueno, lógicamente en algunos hay un despertar a la fe, una búsqueda de Dios pidiendo socorro. En otros, hay a lo mejor en una especie de depresión, porque hay gente que realmente se derrumba ante la situación, ante las presiones. Y uno se pregunta, bueno, ¿tendrá Dios algo que decir? ¿Podrá Dios tener una palabra que pueda alentar, que pueda producir que por lo menos uno diga, bueno, hay una luz al final del túnel? Bueno, ciertamente es así. Lo que pasa es que, bueno, tiene que haber una cooperación entre lo que Dios quiere hablarnos y mostrarnos y lo que nosotros estemos dispuestos a recibir de parte de Él, para que, bueno, la fe realmente tenga un conducto, ¿no?, donde poder desarrollarse. Así que quédate, que en el programa de hoy vamos a hablar acerca de cómo poder confiar en Dios en los tiempos difíciles de Argentina que estamos viviendo hoy. Muy buenas tardes. Queremos darte la bienvenida a este programa que se llama Todo es Posible. Quien te habla, el pastor Daniel Caramuti, de la Iglesia de la Ciudad de Reconquista, junto a mi señora. Hola, yo soy Liliana Caramuti y realmente estamos re contentos de poder empezar a tener este nuevo tiempo juntos. Agradecemos a LTV Regional este espacio, y la idea es poder encontrarnos y desde temas de actualidad poder tener una palabra alentadora, consoladora de parte de Dios. Bien, volvemos al programa diciendo lo siguiente: tiempos difíciles hubo siempre, los hubo, los hay y los habrá. Tiempos de carencias, tiempos de limitaciones, tiempos que por definición no son muy cómodos, que digamos. Lo cierto es cómo podemos pasar esos momentos, esas temporadas, sin derrumbarnos, ¿no? Y estoy hablándole a personas que me están oyendo, que a lo mejor tienen carga familiar detrás y en lo económico se están viendo dificultadas.
O de pronto gente que le sorprendió una enfermedad y bueno, y hay un diagnóstico médico muy adverso y hay preocupación. Ni qué decir de aquellos padres que tienen hijos en adicción, o tienen algún esposo en adicción, o hay alguna situación en la casa, en el hogar, que realmente es agobiante. Hay mucha gente que me escribe contándome de situaciones muy difíciles y realmente como pastor me apeno mucho porque bueno, a veces a la distancia es muy poco lo que se puede, el consejo que se puede dar. Por eso, de paso lo digo, siempre me gusta decir cuando recibo un motivo de oración que usted que me está oyendo, me está viendo, se acerque a la iglesia cristiana evangélica más cercana a su domicilio, y pueda concurrir así, pueda tener la cercanía de algún pastor, de consejeros, de gente de la iglesia que le pueda estar ayudando y pueda estar cerca, ¿no? No solamente quizás en la palabra, en el consejo, sino también en el abrazo afectivo. Ahora bien, la Biblia es un libro de sabiduría que trae paz, un libro que si lo buscamos y decidimos entenderlo, se nos va a hacer claro. Hay mucha gente que dice, la Biblia es difícil. No, la Biblia no es difícil. La Biblia es muy entendible. El tema es querer entender la Biblia y quererlo entender, en todo caso, antes a Dios, y estar en sintonía con Él. Hay historias que nos reflejan de situaciones muy parecidas a las que hoy vivimos. Una de ellas la vivió un profeta llamado Elías. Y fue por causa de una sequía que vino al pueblo de Israel en tiempos de un rey malvado llamado Acab, casado con Jezabel. Y había tanta maldad y tanta corrupción y tanta situación de paganismo, idolatría contraria a Dios, que este profeta ora a Dios para que venga una sequía, y a consecuencia de esta sequía, o sea, que era un castigo, un juicio de Dios para la nación de Israel, comienzan a producirse algunas situaciones difíciles. Dice Primera de Reyes capítulo 17, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo al rey Acab, este rey malvado, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Hasta acá esta primera parte. No quiero meterme en la cuestión del juicio de Dios, sino en lo que sucedió a este profeta, que comenzó a vivenciar los problemas que tenía la gente, que comenzó a tener la gente por causa de la sequía. Dios le dice que se aparte de allí donde estaba acá, porque peligraba su vida, y lo manda a un arroyo, al arroyo del Querit, y allí él iba a poder mantenerse tomando agua del arroyo. Y una cosa rara, extraña, dice, yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Así que había cuervos a la mañana que le llevaban carne y pan, y cuervos a la tarde que le llevaban carne y pan. El cuervo es un ave carronera, ¿no? Así que imagínense, yo siempre me gusta usar la imaginación. Dios diciéndole, cuervo 1, allá donde está aquel ciervo que mató a aquel león, vayan, corten un pedazo de carne de costeleta o de nalga y se la llevan allá a mi siervo Elías. Y después van allá a la casa del panadero y agarran un pancito y se lo llevan para que él pueda hacerse un asadito y pueda comer y no debilitarse. Una cosa rara, ¿qué sería hoy los cuervos para nosotros? A lo mejor ese trabajo impensado, ¿no? Que uno dice, yo no me preparé para esto, ¿no?
o alguna ayuda inesperada de algún familiar o alguna situación de recurso, por ejemplo, y salir a hacer algún tipo de negocio en el cual jamás pensamos que lo íbamos a hacer. Bueno, yo viví esa experiencia también en un momento que me quedé sin trabajo en una buena empresa, y me ofrecieron un trabajo en una empresa que era, a mi mirada, no era de lo mejor. Pero gracias a Dios por un amigo que me dice, pero Daniel, intentalo, ¿qué perdés? ¿No? Y gracias a su consejo, ese lugar sirvió para que yo pudiera mantener a mi familia por 3 años, casi 4 años, hasta que después busqué otro trabajo mejor. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios nunca nos desampara en los momentos difíciles. Y así le sucedió a Elías, y así va a sucederte a vos, si tan solo podés tener fe y creer en Él y no desesperarte. Y dice la palabra, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo, y pasados algunos días, que por causa de la sequía, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Así que, digamos, una situación de estrechez, de pronto ya la situación así era insostenible, imposible de seguir estando ahí radicado. Así que vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sidón, que era una ciudad enemiga, y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjense qué raro, ¿no? Este hombre, digamos, laborioso, un hombre de Dios, tener que ir a una ciudad extranjera, para ser mantenido por una viuda. Dice que estaba allí una viuda que le iba a sustentar, ¿no? Así que salir de los cuervos a comer en la mesa de una viuda, ¿no? Y una viuda en aquellos tiempos bíblicos no era alguien que tuviera recursos. En todo caso era una persona pobre, una persona con dificultades. Entonces dice que Elías se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella, yendo para traérsela, él la volvió a llamar, y él le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y acá encontramos una bella palabra que nos da esperanza. Este hombre, bueno, fue allí, se encuentra con esta mujer, empieza un diálogo. Esta mujer tenía nada para cocinar, solamente iba a ser una torta asada para él y su hijo, ella y su hijo, y ahí luego morir de hambre. Pero la oportuna aparición de este hombre de Dios, ¿no?, que le da una palabra de aliento y le dice, ponelo a Dios primero. Dame a mí primero. Pareciera algo muy egoísta de parte de este hombre, ¿no? Pero había una significancia espiritual, es decir, un significado espiritual que esta mujer lo recibe por revelación, porque luego Elías le dice, porque la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, lo dice Dios, hasta el día en que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Y ella creyó esto, le creyó a este hombre de Dios, creyó a la palabra, y por creer, ¿no?, ahí la fe en ella se activó y hizo, ¿no?, de esta manera la primicia, lo primero para Dios en la figura de este hombre, ¿no? Y luego comió ella, pero
luego vio maravillosamente que durante los 3 años que este hombre estuvo así con ella, nada escaseó, porque con los panes y las cosas que iban haciendo, con la harina y el aceite que no disminuía, hacían canjes, trueques, así que ahí no faltó carne, no faltó verdura, no faltó nada, por causa de la fe. Y allí entonces, decirte, vos que me estás mirando, que estás escuchándome, que puedas en medio de esta crisis que estás viviendo, que te acuerdes de Dios, y que si pensás que la cosa viene mal, te propongo que lo pongas a Dios primero, que te avengas a la forma de bendecir que Dios tiene para sus hijos e hijas que pueden confiar en Él. Dios primero, la bendición de Él después. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, y todas las demás cosas serán dadas por sabiduría, por añadidura. Si esta sabiduría de Dios está en la palabra de Dios, ¿qué tal si no la probás? ¿Qué tal si la pones en práctica? Vamos a la pausa musical y enseguida volvemos. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus.
Bueno, volvemos al programa. Primera parte, hablamos de que lo pongas a Dios primero y en medio de la dificultad veas la bendición de Dios, la gloria de Dios descender en forma de solución a tu problema, especialmente en la cuestión económica, pero también en todo lo demás, creyéndole a la palabra, creyendo a las promesas de Dios. Y en esta segunda parte del programa, qué bien viene la pregunta, ¿por qué Dios permite mi tribulación o las tribulaciones, los problemas que tengo? ¿Por qué Dios los permite? Justamente esta mañana estaba hablando con una persona de este tema en la iglesia. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 12, está hablando Pablo, allí a los creyentes en Roma y en extensión a nosotros también ahora: sean gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y dicha este pasaje de la Biblia, podemos decir una verdad: cada obstáculo es una oportunidad, cada problema que tenemos es una oportunidad. Por ejemplo, quiero darles ejemplos de gente que cambiaron su pesar por una y le hicieron una oportunidad para bendecir sus vidas y aún ser de bendición a otros. Helen Keller era sorda y ciega, no obstante aprendió a escribir e incluso a hablar. Su ejemplo ha inspirado a millones de personas, tanto sanas como incapacitadas. Le agradezco a Dios mis impedimentos, llegó a decir, pues gracias a ellos me encontré a mí misma, descubrí mi vocación y hallé a mi Dios. Beethoven, otro personaje conocido, estaba sordo cuando compuso alguna de sus sinfonías más grandiosas. Fanny Crosby fue una hermana en Cristo ciega que escribió más de 6.000 himnos a lo largo de su vida que cantaron nuestros padres y abuelos. Estos son algunos ejemplos de gente que no se acobardó por sus limitaciones y que remontaron sus dificultades de manera asombrosa, no quedándose en la pregunta ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué yo estoy pasando esta tribulación? Sino que remontaron sus dificultades de manera asombrosa, abordando sus limitaciones para transformar eso en algo que tenga sentido. Nosotros como creyentes también podemos hacerlo. Usted, si cree en Dios, también puede hacerlo, pidiendo a Dios su auxilio en alas de la oración. Cuando Dios obra en la vida con el fin de cultivar cualidades en nuestro ser, el proceso quizás sea difícil, pero en esos momentos debemos recordar que un trozo de hierro se transforma en metal templado luego de someterlo a fuego. Interesante, después puede buscar por Google cómo se templa, ¿no?, el acero. Un trozo de hierro se transforma en metal templado luego de someterlo a fuego. Las pruebas, mis queridos, las tribulaciones, las dificultades fortalecen y moldean el carácter, ¿no? Pacientemente hacen de nosotros personas cabales, personas más humildes también, ¿no? Quien no ha pasado una prueba difícil no sale diferente, ¿no? Quizás se dude en poder soportarlas, pero en esos momentos no debemos olvidar que el Señor es mayor que toda dificultad. ¿Puede creer eso? Que Dios es mayor que el problema que usted está viviendo. Dice la Escritura, dice la Biblia, ¿no?, en el Salmo 37, versículo 5, un pasaje que yo disfruto mucho. Encomienda a Dios tu camino, dice el salmista, y confía en Él, y Él hará. Confiarle el problema a Dios. No sé cómo voy a hacer con este paquete, Dios. Ser franco con Él y decirle, atajalo vos, porque yo ya me estoy doblando, ya no lo puedo sostener, y confiando en Él, Él hará. ¿Pero cuándo lo hará? Yo quiero que sea ya. Déjelo a Dios obrar. Él sabe mejor que usted y que yo cómo tienen que ser los tiempos en la vida. Por eso también el salmista decía en el Salmo 31, versículos 14 y 15, Dios mío, en ti confío, en tus manos están mis tiempos. Y un pasaje que también me gusta decirlo muchas veces es el Salmo 32, versículo 8, cuando Dios dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y ten confianza porque mis ojos te están mirando a la senda por la cual estás caminando. Entonces, la idea es también que
podamos ver otro pasaje del libro de los Salmos, el Salmo 52, Salmo 55, versículo 22, cuando dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Hay gente que es portadora de piedras, pero no fuiste diseñado para transportar piedras. A lo mejor fue una piedra autoinfligida, ¿no? Que te pusiste arriba de tus espaldas innecesariamente, por algún mal negocio, porque no te hiciste cargo de responsabilidades de otros que no tenías que haberlo hecho, o aún en tu casa. Pero como sea, echa sobre ese tiempo de decir: bueno, Señor, no, esta carga ya es demasiado pesada para mí. O como dice el Salmo 34, versículo 18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Esto tiene que ver con el quebranto del corazón, gente que está rota ya, ¿no? De tanto pesar. Hablábamos en la primera parte del programa de las dificultades. Elías las vivió en un contexto de situación de sustento, ¿no? Pero ¿cuánta gente está viviendo situaciones no solamente que tienen que ver con su sustento, sino también con su expectativa de vida, ¿no? Gente que dice: no soy feliz con la vida que llevo, no me siento a gusto, no le encuentro ganas a seguir adelante. Y esto puede tornarse peligroso a menos que tenga la sabiduría de ir a Dios, ¿no? Y decirle: bueno, Señor, necesito que venga un viento de esos, como cuando uno abre la ventana y entra aire fresco, y se lleve todo este humo que hay en mi cabeza, y que yo tenga una forma acertada de ver mi vida y me enfoque, ¿no? En poder en mirarte a ti y ver que hay un futuro y una esperanza y bendición para mi vida. Quiero animarles a que puedan meditar, ¿no? En la palabra de Dios, y recordar que nada ocurre porque sí. A los que confían en Dios, espero que vos seas una de esas personas, todo responde a un designio de Dios genial. Cada problema, cada revés, cada disciplina que uno sienta tener en su vida o dolor, es un golpe de cincel del escultor celestial, como me gusta decirlo, ¿no? Para tu bien, para mi bien. Pablo decía en Filipenses capítulo 4, versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No algunas cosas, todo. Todo. Y eso significa que no excluye nada. Todo. ¿Qué tal si le das vuelta a tu situación diciendo: bueno, en Cristo lo voy a superar? Y como dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17 y 1 de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y que esto sea un aliento para tu vida. La verdad es que hay mucha tela para cortar con este tema. Pero bueno, los minutos son tiranos, los segundos son tiranos en la televisión, y ya estamos llegando al final de este programa. Espero que Dios haya podido hablarte usándome humildemente como un portavoz de sus palabras, y que puedas encontrar en Dios descanso en este día, y que haya una transformación de ánimo, y que no te derrumbes, sino que confíes en Dios, sabiendo que Dios te va a echar una mano si lo dejas. Nos vemos en nuestra próxima edición de esto que es Todo es Posible si puedes creer.